El domingo pasado concluimos con el tema de Balaam, que era una de las doctrinas que estaba operando en la iglesia de Pérgamo, la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñó a Balac a poner tropiezos. ¿Y cuáles eran estos tropiezos? Bueno, todos sabemos, haciendo un recuento rápido, todos sabemos la historia de Balaam. Por lo menos traté de explicarla lo más extensamente posible el domingo pasado. Pero es una de las doctrinas que enseñaba a poner tropiezos a los israelitas. ¿Y con qué puso esos tropiezos? Ya que él no pudo maldecir al pueblo de Dios porque era un pueblo bendecido por Dios y 3 veces intentó maldecirlo, pero él tuvo que hablar la palabra que Dios ponía en su corazón. Pero cuando terminó, se fue muy afligido porque no pudo coger las riquezas que le habían prometido. Pero le dijo, mira, si vas a una guerra directa con él, no vas a poder contra ellos. Pero sí, mira, haz esto y esto y esto, manda a las muchachitas que vayan allí. Y ya todo eso lo analizamos. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Que cuando comencé a explicar la situación de lo que hicieron las muchachitas esas dentro del pueblo, dice que el pueblo de Dios estaba relajado, estaba a sus anchas. Y esto nos demuestra, hermano, que a veces cuando no hay aflicciones en nuestras vidas, nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar respuestas en la palabra de Dios, porque muchas respuestas a nuestras necesidades y a nuestras situaciones están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, ya resumiendo esto, dice que parece que la doctrina de Balaam no solamente actuó contra el pueblo de Dios allá en el desierto, eso está en Números 25. Números 24 y 25 y parte del 23 está toda la doctrina de Balaam para que el que se quiera documentar más y compruebe las cosas que yo estoy diciendo aquí, escudriñando la escritura para ver si lo que estoy diciendo aquí es cierto o estoy hablando mentiras, ¿vale? Y si leen los capítulos de eso y encuentran que algo de lo que he dicho aquí no es verdad, con toda autoridad pueden llegar el domingo que viene o el miércoles y decirme, mira, Antonio, te equivocaste en esto. Y yo lo acepto. Amén. Entonces parece que esta doctrina había logrado introducirse en la iglesia de Pérgamo. Porque en aquel tiempo los cultos a dioses paganos eran una cosa colectiva. Y las personas que no participaban de estas celebraciones eran mal vistos por las personas del mundo, como hoy en día. Hoy en día, usted no va a una fiesta porque no me da la gana de ir, porque me siento fuera de lugar. Pero no falta el que diga, mira qué tonto es. No va a la fiesta o no va a tal lugar porque él es cristiano. Sí, soy cristiano. Prefiero pertenecer a Cristo y no al mundo. Amén. Y entonces, no participar en estas celebraciones implicaba separarse de toda la actividad social, y esto no era muy bien visto por las personas del mundo en aquel lugar, en Pérgamo. Y entonces, ante esta situación, la iglesia de Pérgamo, había algunos miembros que aconsejaban, oye, mira, vamos a participar porque nos van a ver con mala cara, nos van a botar del trabajo, o razonaban también para poder acercarnos a ellos, predicarles el evangelio. Y creo que la semana pasada lo dije. Usted para predicarle a un borracho no necesita ir a un bar. En primera, porque el borracho no va a entender lo que tú le digas. En segunda, porque el borracho a esa hora se llena de valor y te falta el respeto. Lo digo, hermano, con plena autoridad porque yo estuve a un punto de ser alcohólico. Pero gracias a Dios, cuando me convertí en el 2001, ese día que me convertí, verdad que llegué a mi casa y me tomé media botella de ron que me quedaba. Pero más nunca en la vida he tomado ron. Me aparté de las bebidas alcohólicas y le agradezco mucho a Dios por eso. Entonces, como dije, estos razonaban que
tenían que acercarse a ellos para predicarle el evangelio y usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Mira, hermano, el cristiano no tiene que adaptarse en nada a ningún tiempo, porque el tiempo del cristiano es eterno, porque el tiempo del cristiano está regido por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si no estudiamos la palabra de Dios, no sabemos lo que vamos a hacer frente a cada situación. Ayer, sinceramente, yo me enfadé mucho, por motivos que no voy a decir aquí. No fue con mi esposa. Para que piense ligeramente, ay, se enfadó con la mujer. No, señor, yo no me enfadé con ella. Hace mucho tiempo que yo no me enfado con ella. ¿Por qué? Porque he dejado que el Señor vaya transformando mi vida. Bueno, pero por lo que sea, ayer tuve un gran enfado yo. Pero después me acosté y me puse a meditar. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué me dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cualquiera se puede enfadar, hermano, eso no es pecado, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que estés enfadado en el momento del enfado, que sigas enfadado por la tarde y que al otro día te levantes enfadado y que no puedas dormir por causa del enfado. Ya eso es pecado delante de Dios. Entonces yo medité y dije, la palabra me dice esto. Y me puse a reflexionar. Después de eso, mi esposa y yo tuvimos el devocional que siempre tenemos, que es leer la palabra, orar por los distintos puntos de oración que tenemos y todo eso. Y después le dije a mi esposa, estábamos en el cuarto los dos, le dije, me voy para el salón a orar. Y allí fui a reflexionar en todo lo que había hecho. Y me di cuenta que eso no le podía agradar a Dios. Y me humillé y le pedí perdón. Entonces, hermano, esa es la actitud que tenemos que hacer. ¿Por qué motivo? Porque estas situaciones que se presentan en nuestras vidas y no las confrontamos con la palabra de Dios son piedra de tropiezo en nuestras vidas. Como sucedía a estos hermanos de Pérgamo, que eso era una piedra de tropiezo en sus vidas. Pero ellos querían ver de qué forma, como decimos vulgarmente, podían servir a Dios y servir al diablo. Y entonces, para agravar más la situación, ya esto no tiene que ver con Pérgamo, pero sí tiene que ver con la historia del cristianismo. Que en el 313 después de Cristo, en el edicto de Milán, el emperador Constantino dijo que la cristiandad era la religión de Roma. ¿Y qué pasó con esto? Que aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el Imperio Romano. Y desgraciadamente, porque los conozco bien, hoy en día el cristianismo se está fusionando con el gobierno político. Ya sea con un partido político, ya sea con el partido que gobierna el país, ya sea lo que sea. El cristiano no se debe mezclar con política. ¿Por qué motivo? Porque te estás poniendo de acuerdo con el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Orar por nuestros gobernantes, no sin rencor ni deseándole mal a nadie. Orar por ellos, aunque estén equivocados. Señor, lava su mente para que vean, abre sus ojos para que vean. Amén. Entonces el Señor Constantino puso fin, es verdad que puso fin a un periodo de cruenta persecución de la iglesia, pero conforme vino un bien, vino un mal también, porque la iglesia se fusionó con el gobierno y dice que a partir de ese momento los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Y el cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y valor. Cuando usted se mezcla con la política, hermano, usted está perdiendo su identidad y valor con respecto a la palabra de Dios.
Le pertenecemos a Dios. Podemos o no estar de acuerdo con un gobierno, pero con el que sí tenemos que estar de acuerdo siempre es con Dios. Y averiguar qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra, nunca nos vamos a enterar. Entonces todo esto puede parecer como parece hoy en día, pero en aquellos tiempos podía parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir tales conductas. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto ante una situación parecida. Está en Corintios 10 del 6 al 8. Yo lo voy a leer, pero si quieren, léanlo ustedes. Y así se les graba mejor. Primera de Corintios 10, del 6 al 8. Cuando lo tenga me dicen amén. Dice la palabra. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué cosas fueron las que sucedieron como ejemplo para nosotros? Lo que estuve hablando de la doctrina de Balaam en el Antiguo Testamento, en Números 24 y 25 y parte del 23. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Por qué cayeron 23,000? Porque la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Porque vieron la fornicación, la idolatría. Y para más falta de respeto, si mal no recuerdo, eso viene en el versículo, en el capítulo 25. No recuerdo el versículo como tal, pero sé que está en Números 25. ¿Qué sucedió? La falta de respeto mayor del mundo. Que un israelita entró con una moabita, pasó por delante del tabernáculo donde estaban Moisés y Aarón y parte del pueblo angustiados y llorando por la mortandad que había venido, por el pecado que habían cometido. Y salió Fines, el hijo del sumo sacerdote Eleazar, y los atravesó a los dos con una lanza por el estómago. Dice que paró la mortandad. Hermano, el pecado trae la ira de Dios. De esto tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el pecado de Acán. ¿Qué pasó con Acán? Que Dios le dijo, no toméis nada del anatema. Y por la codicia lo llevó a tomar un manto babilónico, un lingote de oro y varias cosas y las escondió en el medio de su tienda, pero que Dios lo ve todo, hermano. Y ellos habían acabado de derrotar a Jericó. Y Ai era una ciudad mucho más pequeña y menos fortalecida que Jericó. Y ellos dijeron, esto es bobería para nosotros. Si derrotamos a Jericó, ¿cómo no vamos a derrotar a Ai? Pero el problema es que el pueblo había pecado y Dios no estaba con su pueblo en ese momento. Y por culpa de ese pecado murieron 37 guerreros que no tenían nada que ver con el pecado. Pero la ira de Dios viene sobre nosotros cuando hay pecado. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, la gloria de Dios no se va a manifestar en la iglesia, hermano. Por eso es que siempre nos manda que nos analicemos, que meditemos en lo que estamos haciendo y cómo nos estamos comportando. Una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no se distingue de la cultura. Porque una gran parte del cristianismo occidental, y yo dijera que a nivel mundial, cada día se fusiona más con el mundo. Y solo pretende convencer al mundo de que somos aceptables. Pero ¿cómo? ¿Por cómo somos aceptables? Comportándonos como ellos. Usted va a una fiesta, yo voy a ir también. Para que ustedes vean que yo como cristiano voy a la fiesta y no pasa nada. Sí pasa, hermano. Sí pasa.
Depende de donde te metas, la ira de Dios se va a encender. Y no hay cosa más terrible que caer en manos de un Dios airado. Amén. Entonces yo digo una cosa. Un cristiano, ¿de qué va a convencer al mundo? Un cristiano que tenga una conducta mundana, ¿de qué va a convencer al mundo, hermano? En ese caso, ¿cómo vamos a invitarle a una conversión? El mundo dirá, ¿a convertirme a qué? Si tú eres igual que nosotros. Y ahí mientras estaba estudiando vino a mí un fragmento de una canción que se ha utilizado mucho en predicaciones y eso. Yo no me acuerdo ni quién la cantaba, que dice, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Y eso es lo que le está diciendo el mundo a las iglesias hoy en día. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. ¿Y de qué me vas a convencer? ¿Qué me vas a poner como ejemplo? Entonces a veces queremos predicarle al mundo y no conocemos ni la palabra de Dios. Pero el problema de la iglesia de Pérgamo no era solamente su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas, por ejemplo, como tenemos la doctrina de los nicolaitas, que Cristo le dice, y también, aparte de todo lo otro que le había señalado con la doctrina de Balaam, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia de esta moda en nuestra cultura, aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, porque ya no se puede predicar fuerte porque el hermanito se enoja y se va a ir. Te lo digo porque eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí en una predicación que hice en la iglesia que pertenece a la Asamblea de Dios de Brasil, en la calle Inglaterra número 21. Hice una predicación en contra de las falsas doctrinas y hubo un matrimonio que se fue. Porque yo que le hablaba muy duro, que no sé qué cosa. Entonces lo que más me molestó no fue eso. Fue porque el pastor estaba de viaje y yo era copastor en la iglesia. Y fui yo el que prediqué. Entonces dice, bueno, me enteré, reunido con prácticamente el consejo de la iglesia. Me enteré que hubo alguien aquí que predicó que en contra de las falsas doctrinas, pero que utilizó un lenguaje. Y digo, óigame, no dé más vuelta, usted sabe que fui yo el que predicó. Y las hermanas que estaban allí, gracias a Dios, le dijeron, Antonio lo que predicó es bíblico. Y doy gracias a Dios por esas hermanas. Después yo me fui de esa iglesia, porque ya no soportaban lo que yo decía. Y yo me daba cuenta que poco a poco me iban rechazando y otras cositas más que sucedieron. Aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Por eso es que Pablo dice, y lo repito y se ha repetido una tonga de veces aquí, por nuestro pastor, por mí, y lo seguiré repitiendo. Por eso Pablo dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban con toda solicitud. Lo primero que tenían aquellos hermanos era que estaban allí escuchando la palabra de Dios. No estaban allí presencialmente y su mente estaba en que iban a comprar después que salieran. Escuchaban con toda solicitud y después escudriñaban las escrituras a ver si esas cosas eran así. Pablo lo estaba predicando la ley, porque cuando el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero estaba predicando lo que decía la ley de Dios con respecto a la venida del Señor Jesucristo, porque toda la Biblia, el Antiguo Testamento, siempre está enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos escudriñaban a ver si esas cosas eran así. Pero yo lo sé de buena tinta que hoy los hermanos se tragan lo que digan desde el púlpito y acá está bien, todo está bien. Ay, Señor, no es fácil. Y parece que el segundo problema que tenían estas iglesias era ese de las obras de los nicolaitas. Dice que no se sabe a ciencia cierta qué eran la doctrina de los nicolaitas o sus obras,
Pero lo importante es que Jesús nos dice en su palabra que Él las aborrecía. Si Jesús las aborrece, ¿cómo nosotros las vamos a permitir? ¿Cómo nosotros nos las vamos a tragar? Es así, hermano. Y así es como hay que predicarle a la iglesia. No que yo sea mejor que nadie ni nada de eso, pero es lo que el Señor pone en mi corazón y yo lo digo aquí. Como le he dicho varias veces al pastor, el pastor me ha preguntado, hermano, ¿tú crees que yo fui fuerte? Digo, no, hermano, lo que Dios ponga en tu corazón, predícalo, y al que le pique, que se arrasque. Amén. Entonces parece que ese era el segundo problema que ellos tenían. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Lo que se predique en un púlpito, usted analícelo con la palabra. Y si la palabra está en contra de lo que se dijo, usted también tiene que estar en contra. Amén. Y en cuanto a la pregunta, bueno, ya eso lo dije, ¿en qué consistía? No se sabe. Lo que sabemos es que Jesús lo aborrecía. No obstante, podemos observar que una vez más, una falsa enseñanza lleva a una mala práctica. Y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás para tratar de destruir la iglesia. ¿Ustedes saben por qué? Porque si analizamos desde un punto de vista de la persecución en vez de terminar con la iglesia, lo que hace es fortalecerla. Fortalecerla, porque aquí ya yo lo dije, que cómo estaban los hermanos cuando se introdujo la doctrina de Balaam, dice que estaban relajados. Pero nosotros cuando tenemos presión por cualquier motivo, lo que hacemos es buscar a Dios cada día. Pero si estamos relajados, como yo que empecé a relajarme mucho, y eso no sirve, hermano, de verdad que no sirve. Entonces nos dice que Satanás inteligentemente, en vez de atacar la iglesia desde afuera, la está atacando desde adentro. ¿Con qué? Con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con esos falsos apóstoles que según ellos están recibiendo nuevas revelaciones. Entonces Dios está desechando su palabra, porque tenemos la palabra profética más segura que existe. El otro día un pastor que yo recibo reflexiones de él, habló de los profetas. Y yo se lo dije así. Hoy en día no hay profeta, hermano. Hoy en día no hay profeta. ¿Por qué motivo? Porque toda la profecía está en la Biblia. ¿De qué van a profetizar? La palabra misma nos dice que tenemos la palabra profética más segura que existe. Lo que sí, bueno, podemos, a un hermano que tiene una actitud que no es adecuada, sí podemos decir, mira hermano, tú estás haciendo esto y esto, con mucho amor, como siempre. Y la palabra dice esto y esto otro. Tú no le estás profetizando al hermano, tú le estás diciendo al hermano lo que dice la palabra y las consecuencias que puede traer no obedecer la palabra de Dios. La persecución a los cristianos nunca ha sido de mucho efecto, por lo que expliqué, porque nos fortalecemos. Pero Satanás es inteligente. Satanás no será omnipresente, ni omnisciente, ni nada de eso, porque eso son virtudes de nuestro Señor. Pero sí es inteligente y dice, bueno, si no puedo atacar la iglesia desde fuera porque se fortalece más, la voy a atacar desde adentro, que es lo que está haciendo en estos tiempos. ¿Y qué hace Cristo? Un llamado al arrepentimiento por la doctrina de Balaam y por las doctrinas heréticas de los nicolaitas. Y el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es el arrepentimiento. Cristo, por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo intervendría con la palabra de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradaban. A Dios le agrada que usted cumpla con lo que dice su palabra, porque es un mandamiento de Dios. Pero no le agrada que usted se desvíe de su palabra. Hay una cosa muy curiosa, y si quiere hoy compruébenlo. Cuando leemos Deuteronomio 28, que son las bendiciones y las maldiciones,
Cuando usted lee las bendiciones, usted verá que llega hasta el versículo 13. Pero cuando vienen las maldiciones, llega desde el versículo 14 hasta el 63. Así que ya con eso se lo digo todo. Entonces, recordemos que Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por Balaam, que ya le expliqué que está en Números 24. Y que esa drástica acción trajo una mortandad muy grande, murieron 23,000. Debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado, hermano. Cuando yo planteo aquí lo que sucedió con aquellos que pecaron, es lo mismo que va a suceder con los que siguen pecando. Porque nuestro Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre será el mismo. Dios no ha cambiado. Y sigue teniendo la espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de la iglesia. El testimonio de un cristiano, cuando es un mal testimonio, le hace mucho daño a la iglesia. Cuando leemos el capítulo 2 del libro de, ¿cuál era? De Romanos, que le dice a los judíos, Pablo le dice, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y hoy está sucediendo, hermano. Por causa de esos falsos apóstoles, de esos falsos maestros y de los que enseñan la palabra de Dios tergiversada, el nombre de Dios es blasfemado entre las personas del mundo. Nos llaman hipócritas y a veces con razón. Mira, hermano, cuando usted sale de aquí, todos los que conocen que ustedes son cristianos, mira, ponen sus ojos sobre usted. Yo he escuchado mucho la expresión, ¿y eso qué es cristiano? Usted es cristiano, usted no es infalible. Y si usted no se fortalece en la palabra de Dios, si usted no conoce al verdadero Dios que usted sirve, usted va a pecar y va a cometer errores que van a blasfemar el nombre de Dios. Y por eso era necesario que los creyentes de Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Entonces ahora vamos a recordar las palabras que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11, 28 al 32, que son palabras que se repiten aquí todos los meses. A fin de mes se repite esto, que es cuando vamos a tomar la Santa Cena. Amén. ¿Y qué nos dice Pablo? Cuando lo tengan me dicen amén. 1 Corintios 11, 28 al 32. Amén. ¿Lo tienen? Escuchen bien, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué nos quiere decir esto con discernir el cuerpo del Señor? En conocer lo que Cristo quiere que hagamos con nuestras vidas. Que nos comprometamos con Cristo. Eso es lo que quiere decir sin discernir el cuerpo del Señor. Cuando usted se analiza a sí mismo, en cada aspecto de su vida, usted tiene que pensar, ¿qué dice el Señor respecto a esto? ¿Qué tengo que hacer si estoy haciendo esto otro? Y Pablo continúa diciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, viene lo importante, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos recuerda esto. Déjame ponerme la gafas porque la letra aquí está un poquito chiquita. Y está en 1 Corintios 21, de Crónicas, discúlpenme. 1 de Crónicas 21, 12 y 13. ¿Qué pasó aquí con David?
que David, por ocurrencia de él, dijo, voy a censar al pueblo. Y eso no era un mandato de Dios. Dios no lo había mandado a censar el pueblo. ¿Qué sucedía con David? Que David quería saber el poder que tenía en su ejército. Si era un ejército numeroso. Y David no tenía que analizar eso. David lo que tenía que analizar que tenía un Dios poderoso. Que en todo momento él no dependía del ejército que tenía, sino del Dios que él tenía. Amén. ¿Y qué pasó? Que Dios se indignó con David y mandó al profeta Gad y le mandó a decir, escoge para ti. Ya David había reconocido que había pecado. Escoge para ti 3 años de hambre por 3 meses derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y después que David en los versículos intermedios, en versículos anteriores había dicho a Jehová que el que había pecado era él, pero no, Dios enciende su ira contra su pueblo y nosotros somos parte de su pueblo. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego pues que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Por eso Pablo dice aquí, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por los hombres. Dios tiene muchas misericordias. Leemos que son nuevas cada mañana, pero los hombres no. Los hombres son implacables. Cuando te juzgan por una cosa, son implacables. Amén. Ahora en Dios, si nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Pero en el hombre no. Sí, Dios te perdono, pero no olvido. O me perdonas o no me perdonas. Y en el caso de la iglesia de Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tenía que abandonar las malas prácticas que había adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Amén. Ahora, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y aquí de nuevo encontramos la misma fórmula. Introduce esta sección final. En todas las iglesias lo hace. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Hermano, cuando el que está predicando tiene el Espíritu de Dios en su corazón o en su ser mora el Espíritu de Dios, va a hablar palabra de Dios a través del Espíritu. Por eso que Jesucristo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, un llamamiento a escuchar la voz del Señor, pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. ¿Cómo le habla Dios a tu vida? Uno que me diga. Ahí sin miedo, hermano, a través de la palabra. Ahí se escucha la voz de Dios, como tantas veces ha dicho el pastor aquí, que tú oras a Dios y Dios no te va a decir con voz audible, oye, haz esto y esto y esto. No, lo que Él te tenga que decir está en la palabra. Por eso es un llamamiento a escuchar la voz del Señor, pero también debe ser entendido como reproche a aquellos que teniendo oído no oyen la palabra de Dios. Entonces termina diciendo aquí el resumen. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia? ¿Cuántos hermanos hoy traen la Biblia? El que la trae, porque otros la traen en el móvil o en una tablet. No digo que esté mal, porque es la palabra de Dios donde quiera que esté. Ahora, la ves hoy nada más y no la vuelves a ver hasta el miércoles si vienes o hasta el próximo domingo.
Bueno, hermano, yo el concepto que tengo, y no quiero decir que todos tengan el mismo concepto y que todos lo hagan igual que lo hago yo. Mi esposa y yo diariamente leemos un salmo y leemos un capítulo de la Biblia. Ya hemos leído la Biblia completa como 3 veces y doy gracias a Dios que casi completa la hemos leído de rodillas. Eso no tiene que ver que tú te arrodilles o no te arrodilles, porque lo que importa es tu corazón. Si tu corazón recibió la palabra de Dios, lo estás haciendo bien. Si lo haces de rodillas, si lo haces acostado, como quiera que lo hagas. Pero si escuchas con el corazón, cuando dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el que tenga corazón para escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermano, el que nos dice aquí, luego viene la recompensa al que venciere, que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer el maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con el maná escondido? Ustedes saben, yo creo que aquí todos saben lo que es el maná, que fue el alimento que Dios le dio a su pueblo para sostenerlo durante 40 años en el desierto. Después vino nuestro Señor Jesucristo y nos advierte que Él es el maná, el verdadero maná que descendió del cielo. No el maná aquel que comieron los padres en el desierto. Él es el verdadero maná. El que coma de esta carne nunca tendrá vida eterna. Y así se plantea Jesucristo. El contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo, refiriéndose a Pérgamo, que estaban comiendo en las actividades paganas cosas sacrificadas a los ídolos y deberían de dejar esa dieta para nutrirse con el verdadero alimento espiritual que Dios le había dado. Y ese alimento, el verdadero alimento espiritual, nosotros lo tenemos, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero maná y descendió del cielo a la tierra y se humilló aquí y sufrió muerte y muerte de cruz para salvarnos, para darnos la vida eterna. Aquí en Juan, alguien que me lea Juan 6, 31 a 35. Juan 6, 31 a 35. Evangelio de Juan, por supuesto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. O sea que Jesucristo aquí se nos está identificando como el verdadero maná. Y todos sabemos que Él descendió del cielo. Y en cuanto a que un maná escondido, ¿de qué nos habla? Porque Él dice que Él es maná escondido. Es una relación personal que tenemos con Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Jesucristo. Y cada uno obedece a Jesucristo según lo conozca. Pero hay algo que me llama la atención, que Pablo cuando le escribe la carta a los filipenses, ahora no recuerdo el versículo, hermano, pero Filipenses no es tan largo. Creo que son 3 o 4 capítulos. Ustedes saben lo que es Pablo a esas alturas a Filipenses decirle que él anhelaba conocer a Cristo, anhelaba conocerlo más. Entonces, si Pablo dijo eso, hermano, ¿dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde quedaremos nosotros? Miren cuánto tenemos por delante.
para buscar a nuestro Señor Jesucristo y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice que en segundo lugar el Señor hace otra promesa. Y les daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, hermanos, tenemos que analizar una cosa. Dice que el nombre equivalía a la personalidad entera y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad. O sea, cuando seamos trasladados al cielo, allí tendremos una nueva personalidad. Porque dice que en la piedrecita esa nos van a poner un nombre el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que nosotros tenemos que tener una identificación personal con nuestro Señor Jesucristo. Abrirle nuestro corazón, entregarle nuestras vidas y vivir por Él y para Él. Aquí Colosenses 3, del 3 al 4 nos dice, bueno, búsquenlo si quieren, pero yo lo voy a leer porque ya estoy terminando. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo podemos ver? ¿De qué depende que veamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo? De nuestra relación con Él, hermano. Entonces por eso es que se le hace esta advertencia a la iglesia de Pérgamo, porque se estaba contaminando con el mundo. Y hoy es lo que tenemos que evitar, la contaminación con el mundo. Por otro lado, esto nos habla también de la intimidad y comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de sus hijos. Él nos trata de una forma que el mundo desconoce. El mundo desconoce la relación que tú puedas tener con Cristo. Y lo más triste del caso, que muchos se burlan de eso. ¿Por qué? Porque no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Unos dicen, sí, Él existió, pero no era el Hijo de Dios. Entonces, conclusiones. De la iglesia de Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Todos sabemos cuántos lugares en el mundo los cristianos son perseguidos. Yo en particular oro por todos los hermanos que están en lugares donde el cristianismo está prohibido. Pero mayormente últimamente estoy orando por los cristianos y misioneros en el Congo, en Nigeria y en otro país de África que no recuerdo ahora, no me viene a la mente. Pero bueno, esos hermanos están sufriendo mucho. Nigeria, sí, pero hay otro, Somalia. Entonces son hermanos que han sido masacrados porque los de ISIS, grupo extremista de ISIS, han llegado a las congregaciones, están congregados así como estamos congregados nosotros y han ametrallado a todo el mundo. De familias cristianas que han sido enterradas vivas. Vaya, están peor que la Inquisición. Entonces hay otros países donde está prohibido el evangelio, como me dijeron las hermanas, las dos chinitas que venían aquí, que no las he visto más. Están ahí. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Que ellas nos dijeron que en China tenían que reunirse escondidos, en casas. Gloria a Dios que nosotros tenemos libertad para congregarnos. Pero no quiere decir que siempre va a ser igual, hermano. Oremos para que el Señor nos prepare para cuando llegue la hora. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto no siempre da buenos resultados. Y en primera que el Señor no le agrada. Y esto es desaprobado por el Señor. Al final, la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a su juicio.
La iglesia no puede hacer concesiones al mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cada creyente debe tener cuidado en la distinción conveniente entre lo que es una apropiada interacción con la cultura circundante y las componendas de ella. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece, como la doctrina de los nicolaitas. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que al principio pueden parecer inocentes. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que Satanás no va a penetrar la iglesia de una forma abrupta, sino muy sutilmente. Y la palabra nos habla de estos señores con la sutileza que están penetrando la iglesia. Los falsos maestros, los falsos apóstoles y todo lo que sea falso. Falso es. Vamos a ver ahora en la iglesia de Tiatira, ahora no, ya para el próximo domingo. ¿Qué nos dice de la Jezabel, que se dice profetiza, pero que no lo era? Nos habla también en varios lugares, dice, los judíos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por eso vemos, hermano, que toda la falsedad, todo lo falso, es del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No podemos apartarnos de la palabra de Dios. Si queremos estar seguros, escudriñemos la palabra de Dios, que esa es la que nos va a traer la verdadera seguridad. Amén. Bueno, hermano, termino con esto, que Dios me los bendiga. El domingo que viene continuaremos con Tiatira. Yo pensaba avanzar un poco en Tiatira hoy, pero como ustedes se dan cuenta, es imposible. Así que oremos, hermano. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tú reinas. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por esta palabra expuesta aquí, Padre, que yo creo que haya tocado el corazón de los hermanos para que se den cuenta que tenemos que vivir con mucha cautela, con mucho cuidado, escudriñando cada día las Escrituras y buscando cada día tu rostro, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos dé oído para oír lo que Él nos dice a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos en estos tiempos difíciles. Y gracias porque aún tenemos libertad para congregarnos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.